Buenas tardes a todos, gracias por su presencia esta tarde. Y antes de que empezar la charla, queríamos desde el ITC agradecer a la SPEC, a la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, por confiar en el ITC en el desarrollo de todas estas charlas, que para nosotros es bastante importante porque sobre todo es un punto de comunicación, ¿no?, entre todas las gentes que forman el sector del agua. Agradecerles y también comentarles que el año que viene seguiremos con este tipo de charlas, así que no pierdan el hilo, ¿vale? Esta es la cuarta y última charla de este año, titulada Contaminantes emergentes y muestras de aguas, determinar para poder regular. Y yo les voy a hacer aquí una pequeña introducción. Los contaminantes emergentes, que bueno, el profesor José Juan ya les ampliará mucho mejor, son unas sustancias químicas de diversa naturaleza, de diversa composición y propiedades físico-químicas que se han utilizado en el desarrollo industrial de toda la evolución, por ejemplo, el desarrollo, evolución humana, y que están presentes en fármacos, en aislantes, en tuberías, en materiales que usamos día a día, en cosméticos, en un montón de diversos de sustancias que utilizamos, que se ha visto con el desarrollo y las investigaciones científicas que están presentes en las masas de agua. Estas sustancias, debido a sus propiedades físico-químicas, pero sobre todo también a su potencial tóxico, pueden suponer un riesgo para la salud humana, ya no solo para la salud humana, sino también para la salud de los sistemas acuáticos, ¿no?, tanto los acuáticos costeros como los marinos, con lo cual también por la cadena de alimentación vuelve a suponer un doble problema para la salud humana. De hecho, es así que todos los desarrollos científicos que se han hecho en los últimos años y también gracias al avance de muchas técnicas analíticas han permitido detectar multitud de estos compuestos en un montón de matrices. Tal ha sido esa evolución que Europa está muy preocupada, muy consciente de este problema que puede suponer, y eso, dada la presencia de estos compuestos y eso asociado a la crisis hídrica, pues puede suponer un problema ambiental. De hecho, han empezado a regularse, hay una lista de observación que José Juan ya les dirá, pero también ahora estamos en una época de revisión de muchas directivas de agua, el Real Decreto de Aguas Potables, la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales, el Real Decreto de Reutilización que acaba de salir y próximamente saldrá, se está revisando, pero ya está prácticamente para aprobar, lo que era el Real Decreto 817 de sustancias prioritarias, esa se va a renovar, y también el otro Real Decreto que aplicaba las aguas subterráneas. Todo eso se va a unificar y estas sustancias también ya la veremos, ¿no? Tienen de esa diversa naturaleza físico-química, hace que su detección, cuantificación es compleja, se requiere de métodos analíticos muy elaborados, muy específicos, con un equipamiento analítico de alto coste, que ya lo y por eso, bueno, también presenta un reto ya no solo para los grupos de investigación, sino también para las autoridades que gestionan el ciclo del agua, ¿no? Para darnos esta charla, para mí sí es un honor presentar a José Juan Santana, que fue mi director de tesis, que es profesor de química, catedrático de química analítica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Comenzó siendo profesor en La Laguna, pero desde el 85 pues lo tenemos aquí, y en esta universidad donde se ha desarrollado toda su carrera científica, ¿no? Tiene numerosos artículos, son 170 artículos científicos, es revisor de muchas revistas de impacto ambiental, de gran impacto científico, es revisor de revistas, también ha sido, es el director, permita que lo lea, del programa de doctorado de la universidad y actualmente es el director del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Ambientales y Recursos Naturales, el IUNAR de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y en este instituto desarrolla varias líneas, que una la optimización y el desarrollo y aplicación de nuevas metodologías analíticas
para la determinación de contaminantes orgánicos en el medio ambiente, el monitoreo y el control de estos contaminantes orgánicos en el medio marino y el análisis y el control de contaminantes emergentes en sistemas acuáticos y terrestres. El objetivo que nos planteamos con esta charla era, por un lado, conocer el impacto ambiental y la magnitud a los que nos presentamos los que trabajamos en el sector del agua ante la presencia de estos contaminantes, conocer de primera mano todos esos estudios científicos que se han realizado principalmente en Canarias sobre la presencia de estos diversos contaminantes en los diferentes matrices de agua y también, por supuesto, conocer los métodos actuales de detección y control y explorar aquellas estrategias para su reducción, su eliminación, no creo que podemos eliminarlo, pero sí por lo menos reducción y control en las aguas. Pues cuando quiera. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias Juani por la presentación. De verdad que es una satisfacción para mí pues, que Juani me haya presentado. Me trae muy buenos recuerdos de la estancia en la Universidad de Juana Rosa y de la colaboración que hemos hecho posteriormente con el ITC. Lógicamente quiero agradecer también a la SPEC por la invitación, al Instituto Tecnológico de Canarias y además en la persona de Baltasar, ¿no? Que bueno, aparte de la invitación, pues se ha encargado de toda la logística, que también es muy importante, ¿no? Agradecer esta invitación y por supuesto a ustedes por estar esta tarde conmigo. Juani ha hecho un resumen muy interesante de la charla, muy interesante. Yo voy a intentar explicar en términos sencillos, pues prácticamente los 15 años que hemos estado nosotros trabajando con contaminantes emergentes. Los contaminantes emergentes ya yo incluso no les llamaría emergentes porque se conocen desde hace más de 20 años. Más de 20 años. ¿Qué ocurre? Que con todos estos años se ha ido acumulando muchísimos datos acerca de la determinación en diferentes ecosistemas naturales y también los posibles efectos adversos que producen en estos sistemas acuáticos, fundamentalmente en los sistemas marinos. Yo voy a intentar utilizar una terminología que pueda acceder todos ustedes, ¿no? Porque hay mucha terminología técnica y bueno, a veces eso nos despista un poco en lo que es el objetivo de la charla. Hay una definición de qué son los contaminantes emergentes, aceptada por toda la comunidad científica, incluso de los gestores de la Unión Europea, y es un conjunto de sustancias, tanto naturales como artificiales, que normalmente no se regulan ni se controlan en el medio ambiente y que se sabe o se supone que pueden producir efectos tóxicos en los ecosistemas fundamentalmente marinos, y también en la salud humana. Esta es una definición muy general. Entonces yo he estructurado la charla en estas etapas que ustedes ven aquí. Primero, ¿qué son los contaminantes emergentes? Yo les llamaría más que emergentes contaminantes de una preocupación social y ambiental importante en la actualidad. Así lo definiría yo, los contaminantes emergentes. ¿Por qué los estudiamos? ¿Por qué los estudiamos? ¿Cómo los estudiamos? ¿Qué ocurre en nuestras aguas? En todos estos 15 años que hemos estado estudiando, yo voy a ponerles varios ejemplos de qué es lo que hemos encontrado en los sistemas acuáticos. Me he centrado fundamentalmente en el título de la charla, referido a agua, fundamentalmente. Luego les indicaré que hemos estudiado otras matrices que, lógicamente, por una limitación de tiempo no puedo explicarles hoy, pero sí yo he emplazado a Baltasar que podría ser una charla en el futuro. Y, por último, unas conclusiones y unas reflexiones y desafíos que les voy a comentar de esta experiencia nuestra. Estos contaminantes emergentes tienen una serie de características que los definen, para distinguirlos de otro tipo de contaminantes como son las sustancias prioritarias que comentaba Juani, que están dentro de la normativa marco para aguas superficiales. Son compuestos orgánicos de distinto origen y de naturaleza química. Hay algunos inorgánicos también, por ejemplo, el dióxido de zinc y el dióxido de titanio se utilizan como filtros solares también. Pues bien, esos son contaminantes emergentes inorgánicos, pero fundamentalmente son compuestos orgánicos, como luego veremos en los diferentes ejemplos que les voy a explicar. La principal fuente
la principal fuente, parece que, a ver, no, de los contaminantes emergentes son las plantas de depuración de aguas residuales. Esta es la principal, aunque hay algunas otras también. Los consumimos diariamente, muchos de estos contaminantes, y por tanto los estamos introduciendo en grandes cantidades en el medio ambiente, fundamentalmente en el medio acuático. Por tanto, podemos decir que son incluso hasta pseudopersistentes. No tienen una persistencia tan alta como los que llamamos los POP, los pesticidas, los hidrocarburos, etcétera, pero sí son, podemos decir que en algunos casos son pseudopersistentes. Normalmente los encontramos en concentraciones muy bajas. Estamos hablando del orden de microgramos por litro o nanogramos por litro. En otras palabras, del orden de partes por billón y partes por trillón. Estas son concentraciones muy bajas, pero ¿qué es lo que ocurre? Como luego les explicaré en una diapositiva, que se pueden acumular con el tiempo y bioacumular en los organismos. Actualmente, a pesar de ser emergente, ya hay muchos estudios de dónde se encuentran este tipo de contaminantes en todas las regiones del planeta. Pero ya no solamente de dónde se encuentran y cómo se encuentran, sino también muchos estudios acerca de los efectos adversos que pueden producir en los organismos, fundamentalmente organismos marinos. Y por último, una característica muy importante, y es que no hay obligatoriedad de ser regulados actualmente. Bien, comentaba Juani, comentaba algo de las sustancias prioritarias, que sí son obligatorias controlar por los diferentes países de la Unión Europea, pero los emergentes todavía no, y luego iré a la última diapositiva, donde ya para el 2045 será obligatorio el controlarlo y monitorizarlo. Bien, solamente la Unión Europea ha sacado, desde el 2015 fue la primera, pero ya en el 2013, en la normativa de marco del agua, ya se vislumbraba que iban a sacar una lista o iban a publicar una lista de vigilancia o de recomendación, de observación, la Unión Europea. Entonces hay una lista que se recomienda que los diferentes miembros de la Unión Europea, los países miembros de la Unión Europea, deben de alguna forma seguir, es decir, monitorizar con el tiempo, fundamentalmente las aguas residuales. Y incluye unos 23 compuestos divididos en 3 familias: pesticidas, varios pesticidas, filtros solares, los filtros que aparecen normalmente en las cremas solares y en los cosméticos, y los residuos farmacéuticos. Este es el grupo mayor, que incluye algunos antibióticos, diferentes fármacos que utilizamos normalmente, analgésicos, antiinflamatorios, etc. Esta lista es de 23 y, digamos, es una lista de recomendación a los diferentes países miembros de la Unión Europea. Bien, una clasificación de compuestos farmacéuticos. Hay cientos y cientos de contaminantes emergentes, por eso todavía se siguen estudiando, aunque se les llame emergentes, y cada vez aparecen más. Por ejemplo, los contaminantes perfluorados, que aparecen en los plásticos y en los microplásticos, pues bueno, ahora están muy en boga, y estos aparecen normalmente en las aguas y en las aguas residuales. Pues bien, es uno de los últimos contaminantes emergentes que se están estudiando. Pues bien, aquí tienen una clasificación: por una parte, los compuestos farmacéuticos, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, las drogas psiquiátricas, como el diazepam, reguladores de lípidos, nosotros hemos estudiado algunos de ellos, por ejemplo, como el ácido clorhídrico, beta bloqueantes, contrastes de rayos X. Cuando nos hacen una radiografía, pues esos contrastes van a parar normalmente a las aguas residuales de los hospitales y pueden contaminar el medio marino. Hormonas, se pueden preguntar, pues bueno, hormonas en las aguas residuales, pues sí, ya veremos luego que se pueden encontrar hormonas, pues bueno, donde se utilizan fundamentalmente, por ejemplo, para el tratamiento anticonceptivo, para la masa muscular en los gimnasios, etc. Luego veremos algunos ejemplos. Productos de cuidado personal, este es otro de los grupos que hemos estudiado nosotros, pues la fragancia, los filtros solares en las cremas solares, los repelentes de insectos y todo lo que aparece en los cosméticos, pinturas de labios, etc. Los surfactantes, este es otro de los grupos que hemos estudiado, los primeros que estudiamos. Los detergentes que utilizamos normalmente también están incluidos como
contaminantes emergentes. Los retardantes de llama, los agentes y aditivos industriales, los aditivos de la gasolina, como los éteres dialquílicos, las drogas de abuso. Hay colegas, otros grupos de investigación de España, donde han estudiado drogas de abuso. Nosotros tenemos varios artículos también, fundamentalmente en pescado. Hemos encontrado algunos drogas de abuso, antidepresivos. Y por último, los micro y los nanoplásticos. Bueno, saben ustedes que actualmente este es otro de los contaminantes que se están estudiando mucho, que son los plásticos, y en particular los microplásticos. Bien, por sí solos los microplásticos y los plásticos en general son emergentes, pero ellos llevan implícito también unos contaminantes, por ejemplo los filtros solares. Hay algunos filtros que forman parte de los microplásticos y aparte de eso pueden ser conductores de la contaminación de emergente. Esta es una línea que hemos empezado ya hace 7 años, de cómo los microplásticos pueden ser también conductores de la contaminación por emergentes. Los líquidos iónicos son unos líquidos muy viscosos que se suelen utilizar muchas veces incluso en métodos analíticos, pues bien, se consideran también como contaminantes emergentes. Bien, entonces, de esta forma cubrimos la definición. ¿Qué son los contaminantes emergentes? ¿Cómo se introducen en el medio ambiente? Pues fundamentalmente a través de las aguas residuales, los riegos con agua regenerada y luego lodos de depuradora. Los lodos de depuradora, bueno, las depuradoras normalmente convencionales utilizan lodos activos. Bien, esos lodos pues normalmente se llevan a otra zona, y con el tiempo y a través de la lluvia puede haber una lixiviación de los contaminantes emergentes que quedan en esos lodos y pasan a las aguas subterráneas. Por ejemplo, hemos estudiado con el grupo de Geobol, de geología, pues agua subterránea en un campo de golf de aquí de Gran Canaria, y hemos encontrado algunos emergentes en esas aguas lixiviadas, que son aguas subterráneas. Precisamente un campo de golf que ha sido regado con agua regenerada y tenía, pues bueno, uno de los compuestos que estaba en mayor cantidad y concentración era la cafeína. Y por otra parte, en acuicultura. Sobre todo se utilizan muchos antibióticos para las enfermedades de las larvas de los peces. Pues bien, hay estudios muy interesantes de cómo encontramos estos antibióticos en el medio marino cercano a las jaulas que se utilizan para el crecimiento de las larvas en acuicultura. Bien, esta diapositiva es interesante para indicarles que a pesar de las bajas concentraciones en que encontramos estos contaminantes emergentes, vienen a través de los efluentes, efectivamente, de las depuradoras, de la escorrentía, llegan a los sedimentos marinos y se pueden acumular. Pero ya no solamente en los sedimentos marinos, sino también en los organismos marinos. Puede haber una bioacumulación. Por eso que a pesar de encontrarlo en concentraciones muy bajas, pueden tener un efecto adverso porque se pueden bioacumular y aumentar las concentraciones. Pero ya no solamente aquí se quedan aquí, sino que pueden en la cadena trófica subir de escala en la cadena trófica y biomagnificarse. Por ejemplo, nosotros otra de las líneas que llevamos con los colegas de veterinaria es la determinación de algunos de estos contaminantes emergentes, fundamentalmente fármacos y filtros en cetáceos, y los hemos encontrado. Pues bien, esta es otra de las líneas interesantes que comenzamos hace varios años y dan resultados muy interesantes. Por tanto, ven aquí un ejemplo de cómo pueden afectar al ecosistema marino este tipo de contaminantes. Entonces, les voy a explicar ahora algunas características de las familias que más hemos estudiado nosotros hasta ahora en agua. Por una parte, los surfactantes, los residuos farmacéuticos, las hormonas y los filtros solares. Y luego les pondré ejemplos de qué es lo que encontramos en las aguas residuales fundamentalmente y aguas costeras. Los surfactantes, detergentes, fundamentalmente este tipo son los alquifenoles politoxilados, pues bueno, se utilizan como detergentes, emulsificantes, productos de limpieza, los plásticos y pintura, forman parte de los plásticos y pintura, en tejido y resina, pulpas de papel
y refinamiento del petróleo, etc. Por tanto, tienen muchas aplicaciones. Bien, se introducen aproximadamente en el medio ambiente acuático entre el 60 y 65%. Por tanto, lo vamos a encontrar fácilmente, sobre todo en aguas residuales. Aquí tienen la estructura. Este es el grupo de Toxi, no voy a entrar en la parte química, ¿no?, para no profundizar. Este N varía entre 1 y 20, por tanto tenemos muchos congéneres de los alquilfenoles. Bien, se ha comprobado que tiene un efecto de disrupción endocrina en los organismos acuáticos, por tanto una toxicidad crónica. Bien, incluso 2 de ellos, que son el octil y el nilfenol, está dentro de la lista de sustancias prioritarias en la Directiva Marco del Agua, en esas 33 sustancias prioritarias. Bien, ¿qué ocurre? Los encontramos en las aguas residuales. Y es que además algunos de estos compuestos, y esto lo comprobamos en una tesis doctoral, que algunos de los productos iniciales de detergentes se transformaban en otros productos que no estaban inicialmente. Incluso se ha comprobado por estudios toxicológicos que algunos de estos productos son más tóxicos que los detergentes de los que parten. Por lo tanto, esa es otra línea muy interesante de estudio de los emergentes. Bien, la otra gran familia son los residuos farmacéuticos. Este es una familia, un grupo tan diverso, que fíjense que actualmente en España hay autorizado más de 13.000 fármacos. Bien, los fármacos se utilizan para el tratamiento de muchas enfermedades. Nosotros lo usamos diariamente como antiinflamatorio, como analgésico, antidepresivo, por supuesto antibiótico, beta bloqueante. Se estima un consumo anual mundial de 100.000 toneladas al año. Es decir, este consumo, claro, parte los excretamos. ¿Dónde van? A las aguas residuales. Por ejemplo, aquí este dato lo he mantenido, aunque es de 2015, pero fíjense, en Canarias se recetaron más de 2 millones de envases de antipsicóticos y antidepresivos. Entonces, claro, parte de todo esto se va a las aguas residuales, parte se eliminan y parte no, parte van al medio acuático, ¿no? Algunos se eliminan en porcentaje alto, como veremos en los filtros, pero otros se van directamente a las aguas costeras. Bien, aquí lo tienen, la ingesta, excreción, van a las plantas depuradoras y efectivamente partes se eliminan, otros no se eliminan y van a las aguas costeras y el ecosistema acuático. Bien, ¿qué efectos producen? Y aquí viene la razón por qué los estudiamos. Efectos tóxicos, efectos adversos. Bien, los fármacos efectivamente producen efectos toxicológicos, ecotoxicológicos en los órganos, tejidos, células y moléculas activas de los organismos acuáticos. 3 ejemplos. El propanolol. El propanolol es un beta bloqueante y fíjense, produce un 50% de mortalidad para el bento y el zooplancton con 1 parte por millón. Es verdad que esta concentración, desde el punto de vista analítico y toxicológico, es relativamente alta, 1 ppm, parte por millón, pero la podemos encontrar a través de una bioacumulación o biomagnificación. La fluoxetina es un antidepresivo. Esta mortalidad del 50%, esto es lo que se llama dosis letal media, incluso con media ppm produce el 50% de mortalidad del bentos. Estos son experimentos toxicológicos. Y bien, y aquí viene un aspecto muy importante, que es la resistencia bacteriana. Hoy mismo se leía en el periódico que uno de los problemas actuales en los hospitales canarios es, sobre todo las personas mayores, están presentando una resistencia a los antibióticos. Pues bien, ¿por qué? Pues porque se ha comprobado que concentraciones altas o relativamente altas de antibióticos, de estos antibióticos que van al medio marino, producen colonias de bacterias que son resistentes a los mismos antibióticos. Y aquí, por ejemplo, les pongo que se ha comprobado una resistencia bacteriana del 70% para la streptomicina, la penicilina y la tetraciclina. Esta es otra de las líneas de investigación actuales de los contaminantes emergentes, la resistencia bacteriana. Y es un problema muy importante.
Bien, y por último, la última familia de la que quiero hablarles son los filtros UV. Los filtros UV son los componentes, pues, de las cremas solares, que, bueno, ustedes ven en los envases de las cremas solares donde hay muchos filtros. Bien, pero no solamente se utilizan en los protectores solares, sino en otros productos, los que se llaman PSPS, que son los productos de cuidado personal. Las fragancias, las barras de labio, etc. Todos los productos cosméticos. También se utilizan en tejidos, pintura, desde el punto de vista industrial, y también como inhibidores en la fotodegradación de polímeros y pigmentos. Como veremos, algunos de los compuestos que hemos estudiado, algunos de estos filtros, son también estabilizadores, es decir, que se utilizan como filtro y estabilizadores de los propios filtros. Por ejemplo, en los microplásticos también se utilizan como estabilizadores. Y bien, la característica principal es que absorben luz de los rayos A y B, en el ultravioleta y en el visible hasta 400 nanómetros. Bien, aquí, y luego lo podemos comentar si quieren en la discusión, en el debate, claro que los filtros solares pues evitan que nos dañemos la piel, pero claro, pero también producen efectos tóxicos en el sistema acuático. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, esto puede ser un tema de discusión, pero luego les comentaré algunas normas un poco para evitar el uso de los filtros ultravioletas convencionales, químicos. Bien, ¿qué efectos producen en los organismos? Pues mortalidad de los organismos, malformaciones, ahora les pondré un ejemplo, y alteraciones en la movilidad de embriones y adultos, incubación defectuosa, alteraciones en los procesos hormonales, es decir, disrupción endocrina, alteraciones en el desarrollo muscular y neuronal de algunos organismos, decoloración de corales, ahora les pondré un ejemplo, y aumento de la carga viral y bacteriana e influencia en la actividad enzimática. ¿Qué ocurre? Que también pueden producir una biomagnificación a través de la cadena trófica. Del plancton pasamos a los pequeños invertebrados, a los vertebrados, peces, moluscos y mamíferos marinos, como antes les comenté. Por ejemplo, en delfines que se han varado en las costas canarias, pues hemos determinado este tipo de compuestos, los filtros solares. Bien, y por supuesto, llegará un momento en que se puedan encontrar en los seres humanos. De hecho, hay algún artículo de filtros que han encontrado, por ejemplo, en leche materna de mujeres que han dado a luz poco tiempo, se han encontrado algunos filtros. Evidentemente en concentraciones muy bajas, pero se han detectado. Bien, por ejemplo, les voy a poner un par de ejemplos, 3 ejemplos concretamente. Este compuesto es un estabilizador, es un filtro, pero también estabilizador. Se denominan de esta forma comercial. Pues bien, se hizo un experimento con este crustáceo. Este es un crustáceo que se utiliza mucho en los estudios toxicológicos. Pues bien, se comprobó que la dosis letal media, es decir, el 50%, para 24 horas y 48 horas, concentraciones del orden de 6 y 2,5 partes por millón producen el 50% de mortalidad. Bien, son concentraciones relativamente altas, pero por ejemplo en algunos sistemas cerrados, por ejemplo en ríos o lagos, se pueden encontrar estas concentraciones. Evidentemente el caso de las islas es diferente, afortunadamente, y es que tenemos una dilución grande porque tenemos mar abierto, afortunadamente. Hay algunas playas cerradas, ya veremos algunos casos, pero tenemos la ventaja de que hay una dilución grande después de la salida del emisario submarino de las plantas depuradoras. Otro ejemplo es la decoloración de los corales. Aquí les he puesto esta diapositiva porque creo que es muy interesante, muy significativa. Aquí tienen ustedes 3 tipos de corales de diferente origen. El A es del Mar Caribe, es de la especie Acropora. El B viene del Mar Célebre, Indonesia. El C del Mar Rojo, en Egipto. Y el último, el D, del Mar de Andamán, en Tailandia. Pues bien, estos son trozos de coral. Entonces, en la parte izquierda tienen ustedes
los marrones, los no decolorados, es decir, los corales pristinos. Sin embargo, a la derecha tienen ustedes cómo se decolora cuando los hemos puesto incubados por 62 horas en cremas solares. Entonces ven la decoloración. Esto, por ejemplo, en el Coral Reef de Australia hay un problema de decoloración muy alto. Por ejemplo, en Hawái, donde se utilizan por las playas y el turismo muchos filtros, se han prohibido ya las cremas solares. ¿Por qué? Pues está produciendo también decoloración de los corales. Este es un ejemplo muy significativo y hay muchos más ejemplos de zonas donde hay decoloración de los corales. Y por último, este ejemplo es deformación morfológica de organismos. Aquí les he puesto un ejemplo de una larva de lenguado, que es el Solea senegalensis, el lenguado senegalés. Entonces, en la parte superior está la larva, digamos, que no se ha tratado con ningún filtro solar. En cambio, en la parte inferior, la B, esta es una larva que se ha introducido en un recipiente con prácticamente media ppm de un cánfor. Este es un filtro solar, el 4MBC, que es un cánfor, tipo de cánfor, que se utiliza en las cremas solares. Pues bien, después de 48 horas se observa esta deformación. Esta viene a ser como la columna vertebral de la larva. ¿Ven esta deformación? Pues bien, esto es precisamente la diferencia entre una que no se ha tratado y la que se ha tratado con un filtro solar. Pues bien, este es otro ejemplo de efecto en la deformación morfológica producida por los filtros solares. Bien, y por último, aunque luego no les pondré ejemplo porque tenemos un tiempo limitado, las hormonas, los compuestos hormonales. Esto es otra de las familias que hemos estudiado ya hace varios años también. ¿De dónde vienen los compuestos hormonales que nos podemos encontrar en las aguas residuales y en la costa también a través de los hemisferios submarinos? Pues bien, fundamentalmente porque se utilizan tanto las hormonas sexuales como los adrenocorticoles o corticosteroides en el tratamiento, control de metabolismo, inflamaciones, desarrollo sexual, los anticonceptivos, resistencia física, aumento de la masa muscular en los gimnasios. Y luego el otro grupo, los corticosteroides, en el tratamiento de enfermedad del colágeno, trastorno inflamatorio, trastornos alérgicos, etc. Bien, ¿qué ocurre en estos tratamientos? Digamos, pues bueno, el ser humano asimila parte y parte pues excreta a través de la orina, fundamentalmente que va a las aguas residuales. Por tanto, los podemos encontrar en los sistemas acuáticos. Y tiene un efecto muy importante, que es de disrupción endocrina. Realmente esa es la función de los compuestos hormonales, ¿no? De romper, digamos, el sistema endocrino del ser humano. Pues bien, aquí los encontramos en las plantas depuradoras y fíjense, de residuos de ganadería. Saben ustedes que algunas hormonas se utilizan también en ganadería para el tratamiento de algunas enfermedades. Bien, algunos efectos en organismos acuáticos. Les pongo aquí 3 ejemplos. Fíjense, el 17-alfa del tienelestradiol, este es uno de las hormonas más usuales. Fíjense, 50 nanogramos litro, 50 partes por trillón, producen una disminución de la reproducción del pez cebra. Este es otro de los estudios. El pez cebra se utiliza mucho también para los estudios toxicológicos de efectos de este tipo de contaminantes. El 17-beta-estradiol, una parte por trillón, es decir, 1 nanogramo por litro, produce cambio en la producción de vitelogenina en trucha. Esta es una proteína precursora de los huevos en la hembra de las truchas. Pues bien, se ha comprobado que producen cambios en la producción de esta proteína. Y por último, esta hormona, la 11-ketotosterona, produce una degradación, daño en el hígado y riñones del salmón rojo. Pues bien, hay muchos grupos de toxicología que estudian los efectos de los contaminantes emergentes en diferentes tipos de organismos. Realmente el estudio de los emergentes
es interdisciplinar. Una parte analítica, que es la que hacemos nosotros fundamentalmente, una parte toxicológica y por otra parte, como luego les comentaré en una de mis últimas diapositivas, estudio epidemiológico. Es decir, relacionar el consumo de fármacos, por ejemplo, con los efectos adversos en los sistemas acuáticos. Bien, ya hemos visto la definición, hemos visto por qué los estudiamos o por qué es interesante estudiarlos. Vamos a ver ahora cómo los estudiamos. Juani comentaba antes que en un principio era muy difícil estudiar los contaminantes emergentes. ¿Por qué? Pues porque, primero, estaban en concentraciones muy bajas, o se encuentran en concentraciones muy bajas. Y por otro, porque se encuentran en mezcla de compuestos muy distintos. Desde el punto de vista químico y físico, son muy distintos unos de otros. Entonces, el identificarlos y el determinarlos era muy complejo. Pues bien, esto ha llevado a que se desarrollen técnicas analíticas, instrumentación analítica muy sofisticada y muy cara, como luego les comentaré. Bien, entonces aquí tienen las tres partes de cómo se estudia. Por una parte, el muestreo. El muestreo en agua es sencillo, comparado con otro tipo de muestras, por ejemplo, biota, algas marinas, peces, incluso sedimentos, son mucho más complejos. En cambio, el agua, desde el punto de vista del muestreo, es sencilla. Luego hay que preparar la muestra. Es decir, no es coger el agua de mar y ya ponerlo en el equipo. No, hay que hacerle una preparación de la muestra. Y fundamentalmente, en este caso, hay que realizar dos etapas, muy sencillas. Una filtración, lógicamente filtrar el agua, y luego hacer una extracción de esos compuestos. Es decir, tenemos que separarlos del agua, que es la matriz, para poder determinarlo. ¿Cómo los extraemos? Aquí les he puesto de forma sencilla y breve. Esto es un equipo de extracción en fase sólida que se llama, y lo utilizamos para extraer los contaminantes del agua de mar. Del agua residual o del agua de mar. Bien, es muy fácil, funciona muy fácil. En esta jeringa colocamos el agua residual filtrada o el agua de mar y le hacemos pasar por estos cartuchos, ¿lo ven? Estos cartuchos, y aquí ven esta parte inferior de color blanco. Pues bien, ahí quedan retenidos los contaminantes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Normalmente utilizamos 200 mililitros de agua residual o de agua de mar, y eso quedan concentrados los contaminantes en este pequeño volumen, que es sólido. Pues bien, lo lavamos y luego los eluimos de nuevo con un pequeño volumen, normalmente entre 1 y 3 mililitros. ¿Qué estamos haciendo? Por una parte, extraer esos contaminantes y por otra parte, preconcentrarlos. Es decir, de 200 mililitros pasamos a 2. ¿Sí? Hemos preconcentrado 100 veces. ¿Qué estamos... ¿O qué ventaja tiene? Pues que estamos aumentando la sensibilidad del método, ¿de acuerdo? Estamos preconcentrando 100 veces. Y esto, aunque tengamos equipos muy sofisticados, como ahora les explicaré, pues esta preconcentración nos va a ayudar en la sensibilidad del método. Bien, esto se puede hacer offline y también hay online, como les voy a explicar ahora. Bien, este es un equipo de ultra resolución de cromatografía líquida con espectrometría de masa. Brevemente, esto es la sensibilidad y la selectividad de los equipos que tenemos que utilizar para los emergentes tiene que ser muy alta, porque hemos visto que se encuentra hasta en concentraciones de partes por trillón. Pues bien, hay que utilizar un equipo que sea muy sensible. Aquí lo tienen. Este es un equipo donde aquí se realiza la preconcentración online y se utiliza un detector que se llama de espectrometría de masa. Bien, brevemente, la espectrometría de masa es una detección, es una técnica que lo que hace es que fragmenta las moléculas. Toma al emergente y lo fragmenta en diferentes trozos. Cada uno de esos trozos me da un espectro. Aparece una línea en el espectro. Pues bien, ese espectro yo lo tengo o lo tenemos tabulado en la bibliografía y podemos identificar al contaminante. ¿De acuerdo? Por tanto, la espectrometría de masa es fundamental para identificar ese tipo de compuestos.
Estos equipos, me lo comentaba Baltasar, que era importante que ustedes también lo supieran, son extraordinariamente caros, ¿no? Extraordinariamente caros. Por ejemplo, este ya hace más de 10 años, ¿verdad?, que lo tenemos, pues nos costó en su momento, hace más de 10 años, 250.000 euros. Bien, estos equipos evidentemente se adquieren a través de convocatorias competitivas del Ministerio, ¿no? Actualmente el Ministerio de Ciencia e Innovación y de Universidades, y hay que competir para tenerlo. Afortunadamente los hemos conseguido. Hay otro equipo, uno de los últimos, que hace 4 años que también lo adquirimos. Este también es uno de ultra resolución, con espectrometría de masa. Cada vez viene más pequeño, pero el coste es el mismo, ¿no? El coste es el mismo. Sí. Sí, de verdad que son extraordinariamente caros, ¿no? Pero bueno, afortunadamente los tenemos, ¿no? Y esto es importante, que en una comunidad como la nuestra tengamos este tipo de infraestructura, ¿no? Bien, esta es la última adquisición. Este equipo también es de ultra resolución y tiene un detector distinto. Este equipo también lo conseguimos a través de una convocatoria del Ministerio. Se llama de ultra resolución con un detector distinto, que es masa y tiempo de vuelo. Bien, brevemente, lo que hace este equipo es que la molécula, el fragmento de la molécula, la hace volar un espacio. Pues bien, ese tiempo que tarda la molécula en recorrer ese espacio me permite identificarla. Entonces, este equipo nos va a ayudar sobre todo, y esto es una línea muy interesante que luego comentaré, nos permite identificar metabolitos o productos de degradación de los contaminantes emergentes. Antes les comentaba que en las EDAR, en las plantas depuradoras, algunos de los contaminantes se transforman o se degradan, pues bien, en metabolitos o productos de degradación. Pues bien, este equipo, hace 2 años, ¿no?, que lo tenemos, nos va a permitir identificar conocidos y no tan conocidos metabolitos. Evidentemente utiliza un software muy complejo, pero de verdad que nos ayuda mucho en la identificación de este tipo de compuestos de degradación o metabolitos, ¿no? Bien, este ha costado más, costó hace un par de años 350.000 euros, ¿no? Claro, estos equipos es importante tenerlos, pero también hay que mantenerlos, ¿no? Y eso es un coste importante, muy importante. Bien, ¿cómo los mantenemos? Pues fundamentalmente con proyectos de investigación. Todo el mantenimiento necesitan gases, disolventes, un espacio adecuado, por ejemplo, tienen que estar acondicionados con aire acondicionado, y luego una serie de infraestructura adecuada para evitar vibración, etc. Es decir, que no solamente tener el equipo, sino el mantenerlo, cuidarlo y tener la infraestructura adecuada. Esto es muy importante. Bien, resultados. Ya hemos visto cómo se definen, qué importancia tiene, por qué los estudiamos, cómo los estudiamos. Pues vamos a ver los que hemos estudiado. Yo voy a hacerles un resumen de algunos ejemplos, pues tenemos muchos, evidentemente, después de 15 años estudiándolo, tenemos muchos ejemplos, muchos trabajos publicados. Voy a hacerles un resumen de la familia de los detergentes, de los fármacos y de los filtros solares. Uno de los primeros estudios que hicimos fue estudiar los alquilfenoles etoxilados, los detergentes, en 2 depuradoras, 2 EDAR, del norte de Gran Canaria. Fundamentalmente nuestros estudios los hemos focalizado en Gran Canaria. 2 EDAR en 2 poblaciones de 5.000 y 7.000 habitantes, con unos determinados flujos, con tratamiento, uno de lodos activados y otro bioreactor de membrana, durante 6 meses. Este estudio primero, es de los primeros que estudiamos, efluentes, nada más, efluentes. Bien, ¿qué encontramos? Pues fundamentalmente encontramos todos los surfactantes que estudiamos, los detergentes, fueron 6, el nonil y el octilfenol, que son sustancias prioritarias también, y el mono y el bietoxilado. Y las máximas concentraciones, las tienen ustedes en rojo, fueron para estos 2, el mono y el bietoxilado. Concentraciones, las máximas, pues aproximadamente 500 ppts, 500 nanogramos por litro. No son muy altas, pero comparados con otras depuradoras son bastante significativas. Bien, los otros compuestos
están en concentraciones más bajas, aquí los tienen mínimo y máximo, fueron 6 meses, lo estudiamos durante 6 meses, y es importante hacer un estudio temporal para tener una representatividad alta. Bien, estudiamos también en estas dos edades en el efluente antibiótico, fundamentalmente la fluoroquinolona. Bien, esta se utiliza mucho, ¿no? Tenemos gripe fundamentalmente, la levofloxacina, la enofloxacina, la norfloxacina, la ciprofloxacina y la sarafloxacina. Bien, en los efluentes encontramos fundamentalmente dos de ellas. Las otras no las detectamos, la levofloxacina y la ciprofloxacina en concentraciones relativamente bajas comparadas con los surfactantes, del orden como máximo 20 ppt. Bien, luego veremos que en otras depuradoras las concentraciones fueron más altas. Bien, esto es simplemente una ilustración de este primer estudio. Pero seguimos estudiando 8 productos farmacéuticos más de diferente tipo. El naproxeno, que es un antiinflamatorio, la carbamazepina, un anticonvulsivo, el ketoprofeno, que es un antiinflamatorio, el bezafibrato, que es un regulador del colesterol, el atenolol, este lo encontramos incluso en los microplásticos. En los últimos estudios que hemos hecho de los microplásticos hemos encontrado este compuesto emergente, la paraxantina, que es un estimulante, es un metabolito de la cafeína, el metamisol, analgésico, este lo usamos mucho, y la fluoxetina, el antidepresivo que antes les comentaba. Pues bien, estos fármacos sí los encontramos en concentraciones mayores y los encontramos en todas las muestras de la edad, todos ellos, con máximas concentraciones, fíjense, hasta de 18.000 ppt, es decir, 18.000 ppb, así que estamos en un orden de magnitud mayor que en el estudio anterior de los antibióticos. Entonces, fíjense que son concentraciones ya bastante significativas del bezafibrato, el metamisol y la paraxantina. Por tanto, fíjense que cada edad es un mundo diferente y cada familia de emergente es un mundo diferente. Por tanto, la parte analítica siempre es muy importante y la representatividad de las muestras. Esto es muy importante. Bien, estudiamos en aguas residuales, pero evidentemente van al medio marino. Y evidentemente tenemos que estudiar el medio marino. Entonces, en este estudio de los productos farmacéuticos, estudiamos surfactantes y estudiamos estos fármacos. El ketoprofen, el acetaminofén, el diclofenaco, que es del Voltaren, la carbamazepina, el atenolol y estos dos antibióticos. Y estudiamos, aparte del onifenol y el otifenol, que son los compuestos de referencia de los detergentes, todos los congéneres de la 1 a la 12, es decir, desde un etoxilado hasta el 12 etoxilado. Bien, vamos a ver qué encontramos. Aquí tienen el mapa de las localizaciones que estudiamos en la costa. Por una parte estudiamos los emisarios submarinos de la edar de Ginamar, que es la de color amarillo. La azul celeste es el emisario de la edar de sureste, la color verde la de las burras y la rojo la nuestra, la de Las Palmas, la de Barranco Seco. Bien, estudiamos también, tomamos muestras en 2 muelles deportivos para comparar. Bien, luego comprobamos que efectivamente ni surfactantes ni fármacos existían aquí, lo que es bueno. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Fíjense, yo quería aquí hacer hincapié. Aquí tienen, por ejemplo, una vista aérea del emisario, fíjense en dónde está, aquí. En rojo de la edad del sureste, la de Barranco Seco, está aquí a 50 metros de profundidad. Esta es la edad de Ginamar, fíjense también la distancia, y luego la de las burras, que es la más fácil de muestrear porque está prácticamente en la costa. Bien, entonces quería hacer énfasis aquí en la dificultad que tenemos a veces de muestrear en los emisarios submarinos. Evidentemente, en estos casos, sobre todo en la del Barranco Seco, Ginamar y en la del sureste, contratamos a un buzo, un buceador que nos recogía las muestras periódicamente y bueno, luego ya efectivamente las transportábamos al laboratorio y las analizábamos. Pero sí es importante
cuando se hace un estudio temporal, con el tiempo, pues hay que tener en cuenta a veces la climatología, sobre todo las mareas, ¿no? Entonces, en algunos de las fechas que teníamos previstas no se pudo muestrear precisamente por la climatología, ¿no? Sobre todo las mareas altas y el viento. Bien, ¿qué encontramos en las aguas costeras? Encontramos estos cuatro fármacos, el acetaminofén, estos dos antibióticos, el ketoprofen y el diclofenaco, el antiinflamatorio, también parte analgésico, y las máximas concentraciones para este antibiótico, del orden de más de 3.000 nanogramos litro. Sí, estamos hablando de 3 ppb, 3 microgramos por litro. Son concentraciones significativamente altas. Bien, paso a la última familia, los filtros ultravioleta. Este es, en resumen, además de una tesis doctoral, la última tesis doctoral, de presencia en aguas residuales y costeras, y estudiamos los efluentes de 3 edar y los influentes y efluentes. Aquí vamos a estudiar el porcentaje de eliminación, como ahora veremos, y luego 3 playas cercanas, fundamentalmente a 2 de estos emisarios submarinos. La de las canteras no, porque no hay ningún emisario, pero sí la de Arinaga y Playa del Inglés, que es la de las Burras. Estudiamos durante 6 meses, y estudiamos 8 filtros de diferentes tipos. Benzofenona, la benzofenona 3, que es uno de los filtros que más se utilizan en las cremas solares, salicilato, el homosalato, cinamato, los derivados del camfor, el 4-MBC que antes producía aquella deformación en el lenguado, el solea senegalensis, los benzotriazoles, 2 benzotriazoles que se utilizan también como estabilizadores, luego el derivado del dibenzoil metano, que es uno de los compuestos, el BMDBM, es también otro de los más típicos usuales en cremas solares, y el octocrileno. Sale en muchas muestras, por ejemplo, en microplásticos. También hemos detectado el octocrileno. Bien, aquí tienen las características de las 3 depuradoras. Este es un estudio mucho más reciente que estudiamos. La de Barranco Seco, la de Arinaga y San Bartolomé de Tirajana. Tienen el tratamiento secundario, son de lodos activados, y luego hay uno de microfiltración, el terciario, de la Arinaga. Luego veremos que esta microfiltración, desde el punto de vista de los emergentes, no tuvo mucho efecto, pero bueno, lo estudiamos. Bien, aquí vienen las descargas, las diferentes características, como la longitud del emisario, el flujo del emisario, etc. Bien, resultados. Se los resumo brevemente. En los influentes encontramos un porcentaje de detección, es decir, de casos positivos, del 90% en la depuradora de Arinaga, el 75% en la de Las Palmas, la de Barranco Seco, y en la del Inglés, San Bartolomé de Tirajana, el 67%. Los compuestos que fueron detectados en todas las muestras fueron la benzofenona 3, como era de esperar, el octocrileno, este es el derivado del benzoil de metano, y del cinamato. Son típicos de los filtros de las cremas solares. Las máximas concentraciones fueron para el octocrileno, la benzofenona 3 y el derivado del benzoil metano. Fíjense, aquí estas concentraciones las hemos normalizado. Esto es, digamos, una normalización de acuerdo con la cantidad de agua que trata la depuradora. Y se da en microgramos por día y por 1000 habitantes. Esta es una norma científicamente aceptada para normalizar los resultados. ¿Qué ha pasado en los efluentes? ¿Qué pasó? Pues bueno, fíjense, que ya ahora de un 90% de casos positivos hemos pasado al 67% en el caso de la depuradora de Arinaga, en el caso de la depuradora de Las Palmas a un 58% de Barranco Seco, igual un 58% en la de San Bartolomé de Tirajana. Evidentemente se nota la eliminación parcial por el
el tratamiento con lodos activados. La benzofenona y el derivado del benzoil metano estuvieron presentes en todas las edades con estas concentraciones, relativamente significativas, aunque evidentemente mucho más bajas que las concentraciones en los influentes, evidentemente. Bien, y la máxima concentración fue para, este es un benzotriazol, el MVP, que encontramos esta concentración de más de 2.000 microgramos por día y por 1.000 habitantes. Bien, unos detalles sobre la eliminación. En el tratamiento secundario se encontró que la eliminación fue mayor del 50% para estos 4 filtros. Este benzotriazol, la benzofenona, el derivado del benzoil metano y del octocrileno. En cambio, para el resto de los filtros varió entre el 17 y el 100%. ¿Qué significa esto? Significa que dependiendo de las características químicas, fundamentalmente, de los contaminantes, la eliminación es distinta. ¿Cuál es el tratamiento? Y luego, si quieren, lo podemos discutir. ¿El tratamiento ideal? Pues no se sabe. Todo depende del tipo de contaminantes emergentes. Esa es una de las experiencias, de las conclusiones que hemos sacado en nuestros estudios. Bien, evidentemente el tratamiento con lodos activados en muchos de estos compuestos es bastante efectivo. Por ejemplo, el caso de la benzofenona 3. Aquí tienen en esta diapositiva, en la parte izquierda, cómo disminuye la concentración de la benzofenona 3 dependiendo del tratamiento. En el influente son las más oscuras, las más altas, y fíjense ahora, disminuye la de color menos intenso en el efluente. La de color blanco es el tratamiento terciario, prácticamente lo mismo que el tratamiento secundario. Bien, bastante significativa para la benzofenona 3. ¿Qué ocurre? Que para esto fue distinta. Por tanto, fíjense que es complejo estudiar familias de contaminantes emergentes. Fíjense que estamos con los filtros nada más. Imagínense si tenemos una mezcla de fármacos, de filtros, hormonas, etc. Bien, y aquí tienen a la derecha el porcentaje de eliminación, en el caso de la benzofenona 3. En todos los casos, por supuesto después del tratamiento secundario y el terciario, los porcentajes de eliminación estuvieron por encima del 70%, para la benzofenona 3. Para el resto fue diferente. Pero bueno, eso lo he puesto como muy representativo de que este tipo de tratamientos también pueden ser bastante efectivos. Bien, en las aguas costeras encontramos 7 de los 8 filtros en las diferentes playas con este intervalo de concentraciones. Fíjense, 172 microgramos por litro. Estos son 172 ppb. Son unas concentraciones relativamente altas, comparados con otras familias, por ejemplo, los antibióticos que veíamos inicialmente. La detección varió también, es decir, el número de casos positivos, desde el 6% para este benzotriazol al 83% de la benzofenona 3. La benzofenona 3 y el octocrileno lo vamos a encontrar en casi todas las muestras. Lo encontramos en las aguas, en los peces, los pescados, en las algas y en los microplásticos, ¿no? Bien, otro día, si quieren, les hablaré de los microplásticos, pero yo creo que es muy interesante porque son transportadores de toda esta contaminación. Bien, al menos un compuesto fue detectado en cada muestra y, por supuesto, la variación estacional depende de cada localización. Por ejemplo, aquí 3 detalles, ¿no? Hemos estudiado los 6 meses antes del verano y después del verano, es decir, desde mayo hasta octubre. Y aquí, por ejemplo, en las canteras, encontramos que las máximas concentraciones y el mayor número de filtros los encontramos en el verano, lógicamente. Bien, concentraciones del orden hasta de 100 microgramos litro, 100 ppb, para el octocrileno, por ejemplo. En cambio, si nos vamos ya un poco más al sur, donde ya no solamente en el verano, sino también en el posverano, septiembre-octubre, pues hay más uso de las playas. Por ejemplo, en la Larinaga, en octubre encontramos para este benzotriazol 146 microgramos litro. El resto no estaban en concentraciones muy altas, pero sí concretamente para este benzotriazol. Aquí tienen cómo llegamos hasta octubre,
encontrando, detectando diferentes filtros. Y nos vamos a la playa del Inglés. Lógicamente, la estación más alta es el invierno, aunque aquí llegamos hasta el otoño, hasta octubre. Fíjense, para la máxima concentración para la benzofenona 3, del orden, fíjense, de 8 microgramos litro, tampoco es una concentración muy alta, ¿no? Por tanto, el encontrar un patrón de variación con el tiempo y la zona geográfica es complejo, hay que hacer estudios temporales muy largos. Pero bueno, estos estudios son bastante significativos. Bien, fíjense que en Arinaga y en el Inglés están cerca de emisarios submarinos, pero hemos muestreado en las playas, en la zona intermareal. Bien, aquí ya para terminar estos estudios, antes de pasar a las conclusiones, sí quería explicarle que aparte de estos datos de concentraciones, intentamos estudiar también el riesgo ambiental. Voy justito, ¿no? Voy intentando terminar, ¿no? El riesgo ambiental. ¿Qué es el riesgo ambiental? Es un parámetro que nos indica, pues bueno, si esas concentraciones de los que hemos encontrado pueden tener un efecto tóxico. El riesgo ambiental, el RQ que se llama en inglés, es este parámetro. Entonces, cuando ese parámetro está por debajo de 0,01, el riesgo es improbable. Cuando está entre 0,01 y menos de 0,1, el riesgo es bajo. Entre 0,1 y 1, riesgo medio, y lógicamente por encima de 1 es riesgo alto. ¿Cómo se determina? Con parámetros experimentales de cómo estos contaminantes afectan toxicológicamente hablando a algunos organismos. Bien, estudiamos 3 de los compuestos donde existen parámetros toxicológicos. El resto no pudimos estudiarlo porque es un parámetro experimental. Entonces encontramos que para el otroquileno el riesgo es alto, fue alto en aquel momento en las canteras y playa del Inglés. En cambio, para este benzotriazol el riesgo fue medio o alto dependiendo del lugar y el periodo. Estábamos entre 0,1 y mayor a 1. Y por último, para la benzofenona, el riesgo medio a alto en verano en todas las playas, porque estábamos en este intervalo para este parámetro. Esto lo intentamos hacer con los estudios analíticos que hacemos con concentraciones para que efectivamente el estudio analítico y de resultados pues, tenga un valor adicional importante. Bien, ya voy terminando. Otros estudios, esto es tema de otra charla. Pues bien, en todos estos 15 años aproximadamente, pues bueno, en los últimos estudios los hemos hecho efectivamente en agua subterránea, lo hemos hecho en colaboración con el grupo de GeoBol de la universidad. Hemos trabajado con lodos, con sedimentos marinos, con biota, esto es bastante complejo, en organismos marinos, animales y vegetales, y por último en microplástico. Hace ya casi 7 años fue el primer trabajo que sacamos de cómo estos contaminantes emergentes se pueden absorber sobre los microplásticos y trasladarse, ser vectores transportadores de este tipo de contaminación. Bien, y ya por último, nos quedan 2 diapositivas, unas conclusiones y unas reflexiones de toda la experiencia que hemos adquirido en todos estos años. Evidentemente, hemos demostrado y estamos demostrando que hay presencia de los contaminantes orgánicos emergentes en los ecosistemas naturales de Canarias, fundamentalmente en la isla de Gran Canaria. En el tema de microplástico hemos estudiado a través de un proyecto MAC, hemos estudiado otras islas, todas las islas, y ahora estamos en un estudio que lo publicamos hace poco de la lista de observación en las islas orientales también. Bien, hay que continuar con estos estudios de monitorización y control periódico en 2 líneas. Estudiar diferentes matrices y la relación entre ellas. Por ejemplo, ver concentraciones en agua, ver concentraciones en organismos o en sedimentos, interrelacionarlos. Y he puesto aquí lo de los metabolitos. Es muy importante, esta es una línea muy interesante que ahora las hemos comenzado con el nuevo equipo, fundamentalmente metabolitos hormonales. Y luego seguir con los estudios ecotoxicológicos. Hemos comenzado este año, hemos tenido aquí un profesor de Túnez, que es especialista biólogo en toxicología, y estamos preparando algunos trabajos de toxicología, de efectos toxicológicos
de acuerdo con los estudios analíticos que hemos hecho. Y por supuesto epidemiológico. Esto significa intentar relacionar sobre todo los productos farmacéuticos qué es lo que consumimos y qué es lo que vertimos al medio acuático, ¿no? Hay estudios epidemiológicos, ahora tenemos también un postdoc, está en un departamento del Consejo en Barcelona, con estudios epidemiológicos que se están formando, como ahora les comentaré, en los miembros del grupo. Bien, todo esto para intentar mitigar el impacto de estos contaminantes. Y yo he puesto aquí una parte social, una concienciación social y una parte para autoridades y gestores, que yo sé que parece que hay aquí, ¿no? Esto es muy importante. Bien, yo he puesto aquí algunas medidas, hay más, pero me resultan importantes, lógicamente, el control del uso de fármacos y drogas. Bien, esto es un tema social delicado, pero bueno, que de alguna forma hay que concienciarnos, ¿no? El control del uso de este tipo de fármacos. Campañas de recolección, afortunadamente esto ya en toda la farmacia hay recipientes para los fármacos caducados. El uso de fármacos y cosméticos biodegradables ecológicos. Hay una tendencia de intentar usar cosméticos y fármacos biodegradables ecológicos. Hay compañías que están produciendo fármacos biodegradables y también productos cosméticos. ¿Qué ocurre? Que bueno, que estas son compañías pequeñas que tienen que competir con las grandes compañías multinacionales de los cosméticos de siempre. Pero bueno, esta es una línea que está aumentando cada vez más. Y por último, programas de divulgación y de formación de la sociedad. Y por último, a las autoridades y gestores. Está claro que para mitigar el impacto de estos contaminantes hay que mejorar los tratamientos de las depuradoras. Yo sé que no es fácil, esto implica un coste económico alto, pero tendremos en algún momento que las autoridades tienen que implicarse y los gestores particulares de las compañías, ¿no? Es decir, esto es muy importante. Diferentes tipos de tratamiento, la ultrafiltración, nanofiltración, sistemas naturales, que aquí los tenemos. De hecho, tenemos estudio de un proyecto, el Adaptare, con el ITC, Instituto Tecnológico de Canarias, donde controlábamos la cantidad, las concentraciones de estos contaminantes emergentes en una planta natural, en San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, correcto, y también tenemos otra en el campus, donde tenemos varios estudios y varios trabajos publicados de esta depuradora. Es una depuradora pequeña que trata las aguas del campus, y entonces tenemos estudios donde además estudiamos la influencia de diferentes sustratos para eliminar los contaminantes emergentes. Y ya por último, comentarles, Juani creo que lo comentó antes también, la nueva normativa del control de la calidad de las aguas residuales. Todavía no está publicada, pero está aprobada por el por el Parlamento Europeo. Tiene que pasar de nuevo por el Consejo, pero saldrá dentro de poco. Y hay dos premisas importantes, fíjense: mejor vigilancia de los contaminantes químicos, los patógenos y resistencia bacteriana. Pero lo más importante, los Estados miembros y los fabricantes de medicamentos y cosméticos deberán financiar el tratamiento adicional, normalmente cuaternario, de los microcontaminantes, es decir, de los contaminantes emergentes. En esta norma se recomienda que los fabricantes aborden el 80% del coste de estos tratamientos y el resto los gobiernos. Esto es muy importante, de tal forma que esto será obligatorio en el 2045 para EDAR en ciudades de más de 150.000 habitantes equivalentes. Saben, esta es una medida para normalizar sobre todo desde el punto de vista epidemiológico, la concentración de contaminantes emergentes. Bien, esto para el 2045, es decir, todavía hay tiempo, pero evidentemente las autoridades tienen que ir pensando, ¿no? Y yo creo que aquí hay un aspecto importante, y es que tanto las instituciones públicas, gestores de aguas residuales, como las compañías privadas, pues bueno, deben usar toda esta instrumentación que tenemos en la universidad, en las instituciones públicas, para hacer todo este tipo de análisis. No es fácil adquirirlo, evidentemente, por tanto, hay que aprovecharlo. Bueno, y esta es una ocasión, pues bueno, para comentarlo y ponernos a disposición de todos ustedes, ¿no?
Bien, y ya por último, terminando, lógicamente todo este trabajo no se puede realizar si detrás no hay un equipo humano importante. Aquí hay una fotografía, es la última fotografía que tenemos, no están todos los que son, porque evidentemente los grupos de investigación son flexibles, cambian con el tiempo, pero bueno, es representativo y me gustaría recordar todos los que han contribuido desde la primera tesis que hicimos de surfactante hace ya 12 años, 12 años que sacamos la primera tesis doctoral en esta línea. Pues bien, lógicamente este es un grupo, Zoraida, que es catedrática de Química Analítica también, que está aquí, Marister Torres, Miriam, también está aquí, que es la decana de la facultad, Sara y Raiko, que son titulares de universidad ya también, postdoctorales, Isabel y Sergio, que están en centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas haciendo estancias postdoctorales. Sergio el próximo año ya vendrá. Y luego ya Javi, que es predoctoral, y bueno, esta es una alumna de Chequia que tuvimos en su momento, que ya no está. Y bueno, por supuesto agradecer a todo ello el trabajo de todos estos años para tener todos estos resultados que yo les he mostrado. También no puedo olvidarme de que todos estos resultados han sido posibles a través de proyectos de investigación del Plan Nacional, proyectos europeos, proyectos MAC, donde hemos colaborado con el Instituto Tecnológico de Canarias, con Juani, con Baltasar, con Gilberto, y por último un proyecto de microplástico, el Implamat, de los que no he hablado hoy por el tiempo, que bueno, donde intervienen diferentes instituciones, tanto privadas como públicas. Y por supuesto agradecerles a todos la atención. Muchas gracias.